Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Israel de Sánchez Study y el día de hoy comenzamos una nueva etapa en el canal con este nuevo módulo titulado Módulo Ciencias de la Salud, que bueno, todo esto es en referencia al video que ayer se subió respecto al nuevo diagnóstico del Exani 2 para ingreso a universidad y específicamente sabemos que el canal trata de las áreas de la salud, por lo que vamos a subir los módulos relacionados a ellas. Bueno, la subárea de este módulo con la que vamos a empezar es estudio del proceso salud-enfermedad y el tema específico para este video es terminología de ciencias de salud. Tengo que decirles que este video ya lo grabé 2 veces y tuve que bajarlo por errores que tuve, así que lo estoy grabando de nuevo. Entonces, bueno, ahí vamos. Ok, déjenme lo pongo. Bueno, pues precisamente vamos a empezar hablando un poquito del lenguaje. El lenguaje usado en todo lo referente a las ciencias de la salud se deriva del griego y del latín, ¿ok? Entonces, pues vamos a darnos cuenta que muchas etimologías precisamente son grecolatinas, vienen de estas pues grandes civilizaciones y hasta nuestros días algunas de ellas persisten, otras ya no tanto. Una cosa que les quiero mencionar aquí es que se van a dar cuenta que va a haber diapositivas con mucha información. Yo no lo hago con el objetivo de cargarlas tanto, de darles información que no necesitan, lo hago con el objetivo de que, pues si se me pasa alguna palabrita, alguna cosa, ustedes la puedan leer ahí, porque a veces yo no leo como tal la diapositiva, a veces sí, a veces no. Yo mis trabajos personales no los hago así, nunca hagan una exposición o un video tan cargado, en este caso lo hago porque creo que es más conveniente para ustedes. Y bueno, también cabe recalcarse que toda la información que les voy a presentar aquí es de las bibliografías oficiales que el Exani lanzó ayer. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando pues de que el estudio de las terminologías se hace con la finalidad de que el lector conozca las estructuras y palabras por su nombre en español simple. Es decir, nosotros en lugar de decir ligamentum arteriosum, haciendo referencia pues a lo que se usa en el latín, hablaríamos de ligamento arterioso, pues para no complicarnos más la vida. Como sabemos, el español y el latín tienen una relación muy cercana, por lo que realmente el español pues se lleva bien con esas terminologías, pero hay idiomas en los que esto es muy complicado porque no tienen nada que ver con el latín. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, estos nuevos nombres que nosotros utilizamos hoy como ligamento arterioso, pues son mucho más simples y sencillos. Pero, por ejemplo, también es bonito decir ligamentum arteriosum. Y seguramente algún profesor por ahí les dirá, es ligamentum arteriosum. Pero es que hay que recordar que pues a muchos de ellos, sobre todo los profesores más grandes, pues les tocaba todavía estas asignaturas grecolatinas y así. Actualmente creo que ningún plan de estudios contempla ya terminologías grecolatinas, pues precisamente porque todos estos términos ya están en desuso. Y bueno, hablando un poquito del ligamento arterioso o ligamentum arteriosum, vamos a empezar a agregar esto en el canal en el que como yo sé que a partir de este momento el Exani va a meter temas más relacionados con la carrera de medicina, de enfermería, todas estas del área de la salud, pues les voy a platicar un poquito más, ¿no? Nada más como datos curiosos, como por ejemplo el ligamento arterioso, que es lo que vimos ahorita. Pues el ligamento arterioso justamente lo encontramos aquí entre dos grandes vasos, ¿no? Lo que sería la parte más superior del tronco pulmonar, justo donde se bifurca en una arteria pulmonar izquierda y en una derecha, y se conecta con el callado de la aorta o el callado aórtico. Este ligamento arterioso tiene una relevancia muy grande en lo que es la circulación de la etapa fetal, donde no se llama ligamento, evidentemente, se llama conducto arterioso, pero cuando pasamos, perdón, cuando pasamos a ser adultos, pues pasa de ser conducto a ser ligamento y es una estructura como de tipo vestigio. Nos vamos a dar cuenta que existen varias, no solamente esta. Más adelante yo creo que tocaremos ese tema, pero bueno, ahorita es como dato curioso. Ahora, la investigación científica, como ya lo habíamos contado, pues empezó en la antigua Grecia y pronto se pasó a Roma. Los griegos y los romanos crearon palabras cuyos derivados aún son usados en la anatomía humana, como ya lo habíamos comentado. Duodeno, útero, próstata, cerebelo, diafragma, sacro y apnios son algunos ejemplos de cómo estas palabras han trascendido a través del tiempo y han llegado hasta nuestros días pues actuales, ¿no? Que todavía se siguen utilizando. Bueno, aquí les tengo también como el concepto, bueno, la palabra en el latino griego, pero bueno.
Y justamente algo muy interesante, como yo les comentaba, es que todo esto cambia dependiendo del idioma que hablemos, porque por ejemplo en el inglés, pues el inglés no tiene una relación tan estrecha con el latín como sí la tiene el español, por lo que ellos pues siguen utilizando muchas palabras latinas. En lugar de decir duodeno como nosotros, ellos siguen diciendo duodenum o ilium, mientras nosotros decimos ilio o duodeno. Entonces es un rollo ahí medio pues medio extraño, ¿no? Para algunos idiomas, pues es más complicado que para otros. Igual, por ejemplo, aquí, ¿no? Con el caso del sacro, nosotros pues lo conocemos como sacro, este último huesito que junto con el coxis forman pues la parte más inferior de nuestra columna. Aquí vemos al sacro, sacrum en inglés, porque siguen utilizando ese término en latín. Nosotros en español, pues como ya les dije, no, lo usamos como sacro. Y bueno, pues aquí vemos algunas partes bonitas del sacro, el promontorio, los agujeros sacros, los salones del sacro. Aquí vemos el coxis, que el coxis pues es un huesito muy pequeñito, pero cuando tiene alguna lesión pues es muy doloroso. Ya en su momento estaremos hablando más a fondo de estos huesitos muy bonitos. Y bueno, como se darán cuenta, me emociona muchísimo contarles pues estos nuevos temas porque son más específicos y creo que es más bonito para ustedes también. Bueno, vamos a ver aquí que en el Renacimiento, sabemos que el Renacimiento fue este resurgimiento en todos los ámbitos, sobre todo en el arte, por ejemplo. Sabemos cómo es que los artistas salieron de esa etapa tan oscura y comenzaron a hacer cosas maravillosas y obviamente también los descubrimientos científicos y anatómicos, bueno, científicos y anatómicos, comenzaron pues a proliferar, ¿no? Y bueno, en este momento pues se tenían que dar términos para lo que se iba descubriendo, como estructuras o patologías, etcétera, ¿no? Entonces los anatomistas de diferentes países empezaron a dar nombres distintos a las mismas estructuras. Cabe mencionarse que estos nombres eran nombres tradicionales, más ligados como a la cultura de cada país, por lo que era un poquito complicado, muy complicado, porque, pues imagínense, ¿no? La cultura es tan diferente en un país asiático y en un país latino que pues era muy complicado entenderse en términos de la medicina. Y bueno, para aumentar la confusión todavía más, a menudo daban nombres a las nuevas estructuras y enfermedades en honor a profesores, predecedores o incluso a ellos mismos diciendo, pues estas son las trompas de Falopio. Falopio pues fue una persona, entonces trompas de Falopio o conducto de Santorini, porque así se apellidaba. Entonces, esto era muy complicado porque no había una sistematización. O sea, si yo les digo conducto de Santorini, pues ¿dónde está el Santorini en el cuerpo? ¿Cuál es el hueso llamado Santorini? ¿Cuál es el órgano llamado Santorini? ¿Cuál es el órgano llamado falopio? Es complicado. Entonces, pues esto suponía un reto pues para los anatomistas a nivel internacional. Imagínense dos anatomistas de diferentes países en esa época haciendo una cirugía a una persona, pues imagínense que los dos tenían terminología diferente, nunca se iban a entender. Entonces, bueno, a los términos creados a partir de los nombres o apellidos de las personas se les denomina epónimos como trompas de falopio. Y estos, bueno, aportan poquísima información, no nos dicen ni dónde está, ni en qué consiste, ni nada. No hay sistematización. Las trompas de falopio, yo sé que muchos las conocen así, pero también es muy común que algunos profesores, al menos yo recuerdo en mi curso de anatomía en la facultad, el doctor siempre nos comentaba que no les dijéramos trompas de falopio, que les dijéramos mejor salpinges o tubas uterinas. Entonces, bueno, trompas de falopio de alguna forma es un término un poco pues antiguo. Y bueno, con la idea de resolver pues esta confusión, los anatomistas se reunieron desde 1895 y pues comenzaron a idear una terminología internacional que fuera uniforme. Después de varios inicios que no llegaban a ningún punto y pues no, acordaron una lista de términos denominada nómina anatómica, perdón, NA, que bueno, esta rechazó todos los epónimos, ya sabemos qué son los epónimos, acuérdense, y dio a cada estructura un nombre único en latín para que fuera utilizado en todo el mundo. Es decir, que ya esos epónimos ya no, ahora vamos a usar puro latín. El latín va a ser el idioma universal de las estructuras anatómicas y de las patologías. Eso es lo que en ese momento se acordó. Entonces de aquí surgieron pues palabras o términos como este tipo, ¿no? No las voy a pronunciar bien porque como les digo, realmente ya no vemos tanto esta parte de la terminología latina, pero es importante conocerla. Entonces muchas palabras yo no las sé pronunciar, pero por ejemplo está column vesica efelae, ductus cysticus.
y túnica serosa. Bueno, esto es muy, muy castellanizado, ¿no? Nosotros seguimos utilizando túnica serosa y estas túnicas que están aquí, túnica mucosa, válvula espiralis. Entonces parecen como prácticamente términos para hacer una receta mágica o algo así, pero es latín. Entonces, no importaba en qué parte del mundo estuvieran los anatomistas, tenían que usar esas palabras en latín. Entonces, aunque tú consultaras un atlas de anatomía en japonés, en árabe, en chino o en español, las ilustraciones tenían leyendas, es decir, las etiquetas estas estaban en latín. Y bueno, pues en el caso del español eran como muy parecido. Como ya habíamos platicado, el español y el latín pues tienen muchas palabras muy similares, entonces pues no había tanto problema, ¿no? La norma anatómica, perdón, iba a decir atómica, pero no, norma anatómica, sirvió durante muchas décadas hasta que se reemplazó por la terminología anatómica, que prescribió los nombres en latín y sus equivalentes aceptados en inglés. Y no solo en inglés, sino en realidad en otros idiomas empezaron a hacer la equivalencia en el latín, es decir, una traducción para que ya no existiera tanto conflicto, porque si bien eso facilitaba a un nivel internacional posiblemente pues a niveles nacionales era complicado para los países que definitivamente no tenían ninguna relación con el latín. Entonces, para ya no hacer más difícil esto, pues se decidió hacer los equivalentes para los idiomas. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos la nomenclatura anatómica internacional. Aquí justamente nos dice el punto al que quiero llegar, del latín traducida al español. Entonces, ¿cómo es esto? Es un poquito raro, espero que lo entiendan. Hagan de cuenta, tenemos una sola palabra que es sacro, ¿vale? Bueno, que es sacrum, sacrum en latín. Entonces, sacrum se empezó a hacer sus equivalentes en diferentes idiomas. Sobre todo aquí nos habla del inglés, ¿no? Que el inglés, pues, es una terminología anatómica más usada en el mundo. Realmente nosotros en el área de la salud, pues es importante que aprendamos el inglés, perdón, en inglés aprender los términos médicos, los términos en esta área, porque pues es como más fácil moverse, ¿no? Con gente de muchos países, pero cada idioma pues realmente tiene sus equivalentes y ya no se usa como tal el latín. O sea, pues obviamente hay lugares en donde a lo mejor todavía siguen utilizando muchos términos latinos, pero hay países donde definitivamente ya no se utilizan. Por ejemplo, un caso curioso es que en inglés, como ya lo habíamos visto, siguen utilizando varios términos latinos, pero ya no es como una regla que todo tiene que ser en latín, sino que ya hay equivalentes para otras palabras, para que no sea tan complicado, pues para la gente que diariamente está utilizando los términos. Ahora, los términos científicos se van a integrar por varios componentes. Son aproximadamente 4 componentes. Es la raíz, es las vocales, el sufijo y el prefijo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se integran las palabras. La raíz, ¿qué es la raíz? La raíz es el punto central. Es lo que aporta el significado y lo que le da sentido a la palabra, ¿ok? La raíz es lo más importante. Por ejemplo, en cardiología la raíz es cardio. Cardio, pues porque habla de corazón. Entonces, bueno, ya se imaginarán que pues a fuerzas tiene que ir cardio porque si no, pues no nos estamos refiriendo a nada. Muchas páginas no está corroborado por ningún libro de la terminología perdón, de la bibliografía que mandó Exani, pero yo leí en varias páginas, no se los pongo aquí porque como les digo, todo esto es de los libros que el Exani puso como referencia, pero yo leí en alguna página que, o en algunas, porque fueron varias, muchas veces la raíz se refiere a un órgano, a un tejido, bueno, sí, a un órgano o a un tejido. En este caso, por ejemplo, cardio, pues corazón, se refiere a un órgano, ¿no? Una bomba cardíaca, el órgano gracias al cual estamos vivos. Entonces, ese es como un dato para que lo tomen en cuenta. Como les digo, en los libros no viene, pero si lo quieren ver de esa forma, creo que sí hace sentido. Muchas palabras van a tener dos o más raíces. Por ejemplo, la palabra cardiomiopatía, que se compone por cardio, que es corazón, mio, que es músculo, y pato, que se refiere a enfermedad. Entonces, cardiomiopatía, pues una enfermedad que afecta el músculo cardíaco. Entonces, como se dan cuenta, cardiomiopatía está fácil de entender a qué se refiere. Pero de hecho hay varias palabras que tienen que, a lo mejor suenan como fáciles, pero a la mera hora como que no tienen sentido. Entonces tenemos que poner mucha atención cuando queremos encontrarle un significado a la palabra. Y bueno, aquí pues cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Vemos cómo es que este lado del corazón, que es el ventrículo izquierdo,
pues está mucho más agrandado. Generalmente, pues obviamente el ventrículo izquierdo tiene un grosor mayor debido a que está bombeando la sangre hacia todo el cuerpo, pero en este caso pues vemos que es un grosor pues ya patológico porque pues ya es anormal, ¿no? Ya no es lo que se considera en tamaño normal. Y bueno, las vocales como otro elemento de las palabras. Esto pues básicamente es con el fin de que se unan las raíces y que se facilite la pronunciación de las palabras, ¿ok? Porque a veces pues se tienen que usar como conectores básicamente, si no la palabra es difícil de pronunciar o no se entiende. Por ejemplo, la O es la más común de todas las vocales y, bueno, es la que más se emplea, pero también tenemos la A en ligamento, tenemos la E en vítreo, tenemos la I en fusiforme y tenemos la U en ovulación. Entonces, las vocales siempre van a estar presentes en las palabras de la terminología médica o la terminología en ciencias de la salud. Nos dice que algunas palabras como intervertebral no tienen vocales para combinación. O sea, aquí en la palabra intervertebral sí vemos vocales, vemos la I, la E, la A, pero a lo que se refiere es que si ustedes cortan la palabra en inter y vertebral, si las unen tiene completamente sentido. No necesita ninguna vocal en medio de la R y la V, por ejemplo, interovertebral o interavertebral o interivertebral. No se necesita porque inter y vertebral al unirlas se pronuncian perfectamente bien y hacen sentido. Eso es a lo que se refiere con la utilización de las vocales como, pues como comunicadores, como conexiones, ¿vale? En el caso de la palabra intervertebral no se necesita. Y bueno, a la unión de una raíz y una vocal que se combinan se le denomina forma combinada. Por ejemplo, crom, que viene del griego color, me parece que es griego, si no me equivoco, más la O, que pues es una vocal, y es una vocal que se utiliza para que crom pues sea más fácil como de pronunciar, ¿no? En vez de decir crom, podemos decir cromo o incluso croma, porque en vez de O puede ser A. Y bueno, ya juntas integran la forma combinada de cromo y pues se utiliza para una palabra como cromosoma, ¿vale? Si tuviéramos una A, podríamos utilizarla para una palabra que sería cromatografía o cromatograma o cromatógrafo, etcétera. Entonces, esto hace referencia a las formas combinadas, la raíz más una vocal. Bueno, si el término tiene un prefijo, es decir, una pequeña palabra, no una palabra, pero son como unas letritas que van adelante de la raíz, este puede modificar el significado de la parte central de la palabra, es decir, pues digamos que el significado completamente. Por ejemplo, esto que vemos aquí es gástrico. Gástrico es una raíz que se refiere al estómago o a un abultamiento muscular. Entonces, si nosotros a esta raíz que es gástrico le ponemos diferentes prefijos, va a cambiar completamente el significado. Como por ejemplo utilizando el prefijo epi. Si nosotros decimos epigástrico, esto que está aquí de epi es el prefijo y gástrico es la raíz. Entonces, epi significa arriba. Si nosotros juntamos epi con gástrico, tenemos arriba del estómago. Ahora, si nosotros utilizamos hipo, tenemos aquí hipo, con la raíz gástrico. ¿Quién sería el prefijo? Pues sería hipo, ¿vale? Y gástrico sería la raíz. Ahora, hipo significa por debajo y gástrico estómago. Si lo juntamos, nos queda debajo del estómago. Luego endogástrico, que pues va a ser dentro del estómago, y digástrico, que pues se refiere a un músculo con dos partes abultadas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el epigastrio, ¿no? Por arriba, en teoría, por arriba del estómago, aunque nos vamos a dar cuenta que aquí pues va a pasar algo, pero digamos que desde el punto de vista de las palabras, pues esto haría referencia a por arriba del estómago. Luego aquí tenemos el hipogastrio por debajo del estómago. Espero que más o menos vayan entendiendo pues cómo es que los prefijos afectan a las palabras. Ahora, ya vimos los prefijos que van antes de la raíz. Y si nos vamos ahora con lo que va después de la raíz, se le llama sufijo. Y estos van pues al final de una palabra. Esto se hace con el objetivo de modificar el significado, pues también de la parte central. Por ejemplo, en este caso vemos a micros, ¿no? Todos estos tienen como raíz micros. Entonces, nosotros podemos agregar un sufijo al final para hacer una palabra completamente diferente, como microscopio, microscopía, microscópico y microscopista. Si se dan cuenta, todos tienen la misma raíz, pero con sufijos diferentes, por lo que la palabra se utiliza pues para diferentes cosas y son diferentes significados. Ahora,
pues dice que constantemente algunos sufijos, bueno, a menudo dos o más sufijos o una raíz y un sufijo se presentan juntos con tanta frecuencia que se les trata en conjunto como un sufijo compuesto. Es decir, hay ya sufijos que son compuestos porque siempre se presentan juntos, como por ejemplo logos, que es estudio, más IA, que es proceso. Entonces, para ya no decir logos más IA, simplemente se deja en logía, que es el estudio de. Esto es muy común porque, por ejemplo, ya en la carrera como tal, de repente llevan algún pequeño curso, sobre todo en los propedéuticos, que son como de un mes o algo así, en los que hablan de la terminología, pues para que más o menos entiendan a grandes rasgos de qué se trata. Y muchas veces les dicen, tienen que separar la palabra en prefijo, raíz y sufijo. Y muchas veces logía es un término un poquito confuso porque pues es un sufijo compuesto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cositas, ¿vale? Y pues seguimos. Aquí les pongo un ejemplo de cómo es un prefijo y cómo es un sufijo. Recuérdense que el prefijo pues dice pre, antes, ¿no? Entonces va antes de la raíz y un sufijo pues va después de la raíz. Y aquí vemos ejemplos. Anencefalia, en donde an es el prefijo y raíz es encefalia. Y en este caso la raíz tenemos encefal y el sufijo es itis, ¿vale? Entonces es algo que pues tienen que tratar de dominar lo más que puedan. Aquí tenemos otro ejemplo en el que tenemos la palabra trasplantar, implantar y suplantar. ¿Quién creen que sea la raíz? Bueno, pues aquí la raíz es plantar porque es la que le da el significado a toda la palabra. Entonces, plantar es la raíz y el prefijo en este caso es tras, en este caso es in y en este caso es su. Ahora, aquí podríamos agregar nosotros, por ejemplo, un sufijo como implantado o implantación. Eso que estamos agregando al final es un sufijo y hace que la palabra pues sea diferente, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta eso. Para resumir todos estos principios que recuerdan, tenemos varios elementos que fueron la raíz, las vocales y los prefijos y sufijos. Y bueno, aquí vamos a considerar una palabra que es gastroenterología, una rama de la medicina que estudia el estómago principalmente y el intestino delgado. Y se va a dividir la palabra en gastroenterología, en donde gastro y entero van a funcionar como raíces. ¿Por qué? Porque significan estómago e intestino delgado. Y logía, que recordemos que logía es un sufijo compuesto que va a significar el estudio de. Entonces, pues nos queda el estudio de el estómago y el intestino delgado. Eso es la gastroenterología a grandes rasgos. Ok, para muchas personas, hablando ahora de las formas plurales, pues sabemos, o muchas personas saben que ovarios es el plural de ovario. Cuando hablamos de ovarios, sabemos que nos estamos refiriendo a más de uno. Pero esto es difícil cuando vemos palabras como hipófisis, porque ¿qué pasa aquí? ¿Tendremos dos hipófisis o solo una? Bueno, pues hipófisis, mucha gente piensa que es plural, y bueno, en este caso hipófisis es, digamos que tanto pues plural como singular, porque podemos decir, ah, mira, tu hipófisis está muy bonita, pero podemos decir, sus hipófisis están muy bonitas. No sé si me explico aquí que hipófisis pues se utiliza tanto como plural como palabra única, o sea, singular. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de palabras. No podemos decir hipófisis, ¿ok? Porque eso estaría incorrecto. También hay palabras como tórax, que pasa lo mismo. Tórax es una palabra en su forma singular y también en plural. Entonces, nosotros no podemos decir los tóraces de la gente. No, tenemos que decir los tórax, pues, de las personas, ¿no? De la gente, pues. Tórax se utiliza igual tanto en singular como en plural. Estas palabras hay que tener nuevamente mucho cuidado. La mayoría de estas son como por simple lógica, pero pues léanlas bien, analícenlas, pronúncienlas y estoy seguro que van a encontrar la respuesta. Y bueno, esto es porque el español pues es derivado del latín y muchos términos médicos en ese idioma ya se castellanizaron, por lo tanto es fácil entenderlos, pero en pues en otros idiomas esto puede llegar a ser más complicado. Por ejemplo, en el inglés es más difícil todo este rollo de los plurales. Y bueno, aquí les dejo una pequeña prueba de una tablita que nos dedicamos a hacer para pues juntar algunos prefijos y algunas raíces. Aquí está revuelto, prefijos con raíces.
ese es el trabajo de ustedes, identificar quiénes son los prefijos y quiénes son las raíces. Recuerden que por ahí hay algunas páginas que mencionan que las raíces generalmente hacen referencia a órganos o tejidos, ¿ok? Eso puede ser una pista. Y bueno, aquí su correspondiente significado. Son muchas raíces, son muchos prefijos, son muchos sufijos. Entonces, solamente pusimos en esta tabla las palabritas que vienen en los libros de referencia para el Exani, para el nuevo Exani 2. Entonces, estas palabras son sacadas de esos libros, no crean que están sacadas de otro lugar, son de ahí, porque pues a lo mejor estas son las que podrían llegar a venir en su examen, obviamente los que presenten el nuevo examen. Acuérdense que ya hay un video previo a este en el que hablamos de qué onda con el examen antiguo, qué onda con el examen nuevo y todo eso. Entonces, para que no se confundan, vayan y vean ese video si es que ahorita no están entendiendo bien esta parte del nuevo examen. Pero bueno, y bueno, en Instagram va a haber una dinámica para que ustedes vayan y consigan esta tablita completa. Esta solo es una pequeña parte, pero son como, yo creo que más de 40 palabritas con su significado. Entonces, y pues pueden checar en la página de Instagram, Sánchez Study, para que sepan cómo pueden obtener este PDF. Es un PDF en el que también viene la explicación que se vio en el video, pero de forma escrita para que lo tengan, y además viene un ejercicio para que lo puedan resolver. Y bueno, esta es la bibliografía que fue utilizada. Son bibliografías sacadas o recomendadas por el Exani para que ustedes estudien. Entonces, pues posiblemente de alguna de estas cositas pudiera llegar a venir alguna pregunta. Y bueno, estas son las bibliografías que pueden consultar. Y bueno, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook y también en la página de Instagram. En Instagram estamos como Sánchez-Study y en Facebook como Sánchez Study. Vayan a Instagram para que sepan cuál es la dinámica, para que obtengan el PDF de la lección del día de hoy. Y bueno, chicos, sin más que decir, les deseo que tengan un muy bonito día. Estudien muchísimo, no se desanimen, síganle echando muchas ganas. Yo sé que ustedes van a poder resolver todo lo que les pongan y nos vemos en un siguiente video. Shalom.